¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un programa de colección, un programa muy importante porque vamos a entender qué cosa es la Comisión Lava-Jato, qué ha investigado, cuál fue el mandato de la Comisión Lava-Jato y cuál es el balance del trabajo de esta comisión. Está con nosotros la presidenta de la Comisión Lava-Jato, la congresista Rosa Bartra, a la cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Congresista, encantado de tenerla acá. Le hago la pregunta de rigor. Muchas personas escuchan, ¿no es cierto?, en la televisión, a través de los comentarios, el nombre Lava-Jato. Usted preside una comisión así llamada Lava-Jato. ¿Qué cosa es el caso Lava-Jato? ¿Qué investiga ese caso? ¿Y cuál fue el mandato que la representación nacional le dio a usted y a la comisión que usted preside y que entiendo que termina en breve? La mal llamada Comisión Lava-Jato, ¿no? Porque en realidad es una comisión que, si bien es cierto, tiene su origen en lo que fue el caso Lava-Jato en Brasil, que se descubrió que se pagaban coimas a funcionarios públicos para que la empresa Petrobras en Brasil pudiera hacerse de los proyectos, las empresas Odebrecht y otras pudieran hacerse de los proyectos en Brasil, se replicó en el Perú. De ahí viene el nombre. Nos copiamos el nombre del escándalo de Brasil. Porque acá no hay exactamente el escándalo Lava-Jato. Acá son repercusiones de ese escándalo. Acá ha tenido varios nombres, algunos nombres, y la comisión, cuando se empiezan a conocer estos hechos de corrupción, el Parlamento forma una comisión investigadora. Esta comisión investigadora es la encargada de investigar presuntos sobornos, coimas, dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha. Entonces, digamos que este mandato tan amplio, ¿no?, todos los niveles de gobierno, presidencia, gobiernos regionales, gobiernos locales, funcionarios públicos, obras, concesiones o proyectos que hubieran hecho las empresas brasileñas. Y entonces nosotros, cuando recibimos el mandato, que ya es en realidad luego de que renuncie el congresista Víctor Albrecht, asumimos nosotros el 17 de abril, hace poco que hemos cumplido un año, hicimos un mapeo. ¿Cuántos proyectos involucran esta investigación? Y encontramos 41. 41 de esas diversas empresas brasileñas. 41 que se han ejecutado por estas empresas brasileñas en el periodo que investigamos. Nosotros empezamos a investigar del año 2001 hasta la fecha. De esos hemos priorizado 11. ¿Cuáles hemos priorizado? Los hemos priorizado usando una matriz que les asigna una puntuación. ¿Por qué era esa priorización? Que les asigna una puntuación. Monto, número de adendas, número de arbitrajes, en cuánto se incrementó desde el momento en el cual fueron adjudicados hasta la actualidad. Y eso nos hizo seleccionar de los 3 que ya se venían investigando, que era Línea 1 del Metro, Gasoducto Sur Peruano y Carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4, le sumamos nosotros Vías Nuevas de Lima, o Rutas de Lima y Línea Amarilla. Le sumamos 5, está bien. Le sumamos el proyecto Olmos, el proyecto Alto Piura, el proyecto especial Chavimochic, el Hospital Antonio Lorena del Cusco, el Centro de Convenciones y la Central Hidroeléctrica de Chacya. Acá tú tienes a casi todas las empresas que nosotros hemos mencionado, tenemos a varias regiones del país y proyectos también que se han ejecutado en Lima. ¿Cuánto es, digamos, de estas 11 casos, ¿no es cierto?, 11 obras, cuál es el monto del que estamos hablando? Nosotros estamos hablando en esto
si bien es cierto, son cifras que se van actualizando. Por ejemplo, en el proyecto Alto Piura, ahorita hay un arbitraje en curso y hace no mucho tiempo que se han perdido arbitrajes por más de 60 millones. O sea, van sumando a... Claro, pero en promedio... van sumando, nosotros debemos estar alrededor de los 28 a 30 mil millones de soles. 30 mil millones de soles. De soles, que así en es. dólares sería... entre 9 y 10 mil millones de dólares. Por supuesto, es una cifra bastante grande. Todo el marco de la investigación es más de 50 mil millones de soles. Ahora, ¿qué pasa con las obras que no están priorizadas en estas 11? Nosotros esperamos que, dado que en todos los casos de corrupción que investiga esta comisión existe un modelo, un molde en el cual han encajado todos los demás proyectos, que responde a un modelo político, legal, financiero y logístico para sacarle la vuelta al Perú. Aparte, además del financiamiento que otorgaba el Estado, crédito barato a costa del bolsillo de todos los peruanos, esperamos que, dado que todos tenían este mismo modelo, puedan ser investigados en algún momento. De estas 11 obras que han priorizado para investigar, que usted nos dice que son aproximadamente 9 mil millones de dólares, que es una cifra astronómica, ¿cuántas corresponden aproximadamente a, digamos, las empresas más sonadas? Odebrecht, por ejemplo. Lo que pasa es que ellos han trabajado en consorcio muchas veces, ¿no? Trabajaban consorciados dentro del mismo proyecto con diferentes porcentajes de participación. En los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica, por ejemplo, ellos han trabajado en equipo. Hay otros en los cuales han trabajado solos. Por ejemplo, OAS ha trabajado el Hospital Antonio Lorena, ha trabajado el Centro de Convenciones, que son proyectos que en este momento nosotros tenemos en curso de investigación. Y así nosotros podríamos ir encontrando proyectos en los cuales han trabajado solos, pero en la mayoría han trabajado en consorcio. Entonces, digamos que no tenemos una cifra que nosotros podamos delimitar exactamente para cada empresa, pero qué duda cabe que Odebrecht ha sido una de las que mayor, así es, en porcentajes económicos, ha sido una de las líderes. ¿Qué relación hay con la comisión que usted preside hoy, ¿no es cierto?, y la comisión llamada PARI en el gobierno del presidente Humala? Hay, digamos, ¿qué conexión hay? ¿Se tomó como base para la investigación suya o simplemente no hubo ninguna Los conexión? hallazgos que obtuvo la comisión PARI, que no tuvo un informe que haya sido aprobado en el Pleno, todo el acervo documentario producto de esa investigación también forma parte de lo que nosotros usamos para nuestra investigación. Cierto es que cuando esta comisión trabajó, no existía todo el material probatorio que nosotros tenemos en este momento. Digamos que con todo lo que se ha conocido en los últimos tiempos, nosotros tenemos mucha mayor evidencia que vincula y que responsabiliza a altos funcionarios, a gobernantes, a las empresas, y además nosotros hemos avanzado muchísimo para mapear todos los involucrados. Fíjese usted, Ricardo, que para que esto ocurra, realmente hubo un pacto colusorio, no solo del más alto nivel, es decir, entre el presidente de la República, entre los ministros o entre los gobernadores regionales con las empresas corruptas, sino que además había todo un aparato que funcionaba alrededor. Se creaba una necesidad que hacía pensar a las zonas de influencia, a los pobladores de las zonas de influencia, que esos proyectos les iban a cambiar la vida. Se apoyaban para eso en estudios de la academia, por ejemplo. Universidades se han prestado para hacer estudios que a lo largo del tiempo y a la luz de los hechos conocidos no reflejaban las cifras que ellos prometían que se iban a dar. Academia, los estudios de abogados se han apoyado en informes legales para dar paso a trámites absolutamente inadecuados. Si algo salía mal, entonces se iba a un arbitraje. O sea, era un servicio completo. Y todos los arbitrajes los ha perdido el Estado peruano. ¿Alguno ha ganado el Estado? De los proyectos que investigamos, ninguno. Y los árbitros, sabemos ahora, incluso el Ministerio Público ya tiene en curso de investigación, también recibían coima. O sea, se creaba la necesidad, Cuando se creaba la necesidad, obviamente, y existía el pacto colusorio, ¿qué hacían las autoridades? Daban un marco legal, exoneraban del SNIP,
para que no se tuvieran que cumplir las exigencias de rentabilidad social y rentabilidad económica que necesariamente se tiene que cumplir para invertir, sobre todo si son proyectos de miles de millones. Y se reemplazaba por los informes de la academia, entre comillas. Y se reemplazaba por cualquier otro tipo de informe. Es más, por el simple impulso del gobierno de turno sobre determinados proyectos. ¿Qué más se hacía? Se dan leyes para excluir el control. Leyes para incrementar presupuesto, decretos de urgencia, se construía todo un marco normativo. Pero como te decía, si algo salía mal, esto se hacía, antes de pasar a los arbitrajes, y esto se hacía para que la empresa que se había coludido con el gobernante pudiese ganar sin problemas. O también se hacía para sacar al competidor. Y la empresa que presuntamente había otorgado la coima pudiese caminar tranquila. Repito, si algo salía mal, el árbitro fallaba siempre a favor de la empresa y siempre en contra de los intereses del pueblo. Las supervisoras, que son una empresa aparte, que tiene presupuesto aparte, que tiene proceso aparte y que debe vigilar que el proyecto se haga en las mejores condiciones. Hicieron valorizaciones inadecuadamente, nunca vieron ningún problema y todo el tiempo validaron todo lo que la empresa hacía. ¿Y la Contraloría? La Contraloría ha emitido informes, en algunos casos incompletos y en otros ni siquiera se han tomado en cuenta. Y en otros ponían una ley que sacaba a la Contraloría del ámbito de ese proyecto. Eso fue en la época de Toledo, cuando... Eso se ha visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos ahí, haciendo un paréntesis, al señor Fernando Olivera, que se ufana de haber tenido poder para hacer que la Contraloría dejara de manifestar su oposición y sus observaciones y se allanara y el proyecto de la interoceánica pudiera continuar. Este pechito lo hizo, dice, todavía con orgullo, ¿no? Y ahora la comisión no quiere venir. Pero bueno, cerramos sí se lo citaba porque se le ha citado y no ha venido. Cerramos el paréntesis. Las supervisoras, los organismos reguladores, Ricardo, OCITRAN, OCINERMIN. Tenemos a personal de OCITRAN también ahora complicado porque también han recibido coima. Hay algunos de ellos que están fugados, otros que están presos. ¿Qué hicieron los organismos reguladores? Nada. Seguimos. Todos de alguna forma se confabularon. Los medios de comunicación. Bueno, periodistas también, ¿verdad? Por supuesto. Para levantar la imagen, dicen, de las empresas, para generar expectativa, para... generar un clima propicio para que las empresas pudiesen seguir trabajando. O sea, entonces, era un tinglado mafioso a todo nivel, privado, público, académico. Toda una estructura para que no se les pudiera escapar absolutamente nada. No olvidemos que estas empresas, Odebrecht, por ejemplo, tenía incluso una división, la división de operaciones estructuradas, especialmente creada para pagar coimas. Ahora bien, usted nos habla de todo este panorama que realmente es truculento y abarca, digamos, no solamente el Estado, sino... al Ministerio Público, el Poder Judicial, que no sé qué hicieron, ¿no? Tenemos el caso de Toledo, Ecoteva, por ejemplo, que tiene años y ahorita, por ejemplo, ni siquiera avanzan con la traducción del expediente de extradición. Bueno, eso ya no está en manos de ellos, pero igual tenemos años sin que veamos avances. Bueno, usted ha hecho la investigación, la comisión ha hecho la investigación y tengo entendido, no tengo la cifra exacta en la cabeza, que hay casi 300 personas que han pasado a la calidad de investigados. 401. 401. Oh, Dios, o sea, así es. Pasaron de testigos o de comparecientes a investigados. ¿Qué cosa es alguien que está siendo investigado? ¿Cuál es el estatus? Muy bien. El hecho de que seas investigado no significa que seas culpable, de ninguna manera. Significa que has tenido una relación directa con el proyecto que se investiga y que necesitamos profundizar para saber si esa participación estuvo manchada o no por hechos de corrupción en la forma de coima. Entonces necesitamos para eso levantar secreto bancario, secreto tributario, secreto de las comunicaciones y también, en los casos que corresponda, reserva bursátil. Entonces, con estos elementos nosotros podremos encontrar elementos de convicción que nos orienten con respecto al hecho que investigamos, es decir, el otorgamiento de sobornos, coimas o dádivas. No podemos, digamos, explayarnos en los 400, ¿no? Pero
tengo, por ejemplo, voy a ir a los grandes personajes, pero primero quiero saber, por ejemplo, si hay miembros de la academia investigados. Porque usted nos ha dicho, por ejemplo, que habían informes que se hacían y que al final esos informes no tenían nada que ver con la realidad de la necesidad del proyecto. O, por ejemplo, si hay árbitros investigados. ¿Nos podría decir, independientemente de los políticos, al tema al cual vamos a ir en breve, quiénes, digamos, están investigados, qué personajes están investigados, qué perfiles? Mire, Ricardo, por la naturaleza y por la posición que yo tengo dentro de la comisión, estoy impedida de dar descripciones a detalle. Hay congresistas miembros de la comisión que han comentado quienes han pasado a la condición de investigados, sobre todo de personajes importantes. En este caso han hablado de los 4 últimos expresidentes. A eso vamos a ir en breve. Pero no son solamente ellos. Yo acabo de describirle cuál era la estructura que apoyaba los proyectos manchados por corrupción. Entonces, es muy probable que existan personajes investigados de todas las organizaciones que le acabo de señalar. Es decir, no hay un impedimento de la comisión a hacer público quiénes son los investigados. ¿Entiendo eso? Hay un impedimento porque eso está protegido por la reserva en la cual debe llevarse la comisión y no puedo confirmarle o negarle nominalmente quiénes están. Lo que sí le puedo decir es que cuando se determina el vínculo directo con los hechos que investigamos, nosotros necesitamos profundizar en la materia y por eso se determina en un acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en la comisión poder disponer el levantamiento de sus secretos constitucionalmente protegidos. Bueno, entiendo que entonces no le puedo hacer preguntas específicas sobre personajes, pero lo que también puedo hacerle, si de alguna manera estoy autorizado a eso, ya que usted me ha dicho que la calidad de investigado tiene como consecuencia básicamente profundizar la investigación, pero levantamientos de secretos bancarios, bursátiles, de las comunicaciones, etcétera, tributarios. Alguien ha soltado que el expresidente García es uno de los investigados junto con los otros 3 expresidentes. Y el expresidente García ha puesto un tuit, ¿no es cierto?, que dice que le parece un poco gracioso porque él ya tiene todos esos secretos levantados. O sea que no entendería cuál es la razón por la cual se lo pasa investigado si la investigación tiene como objeto levantar, digamos, todos esos ítems que él ya los tiene levantados. Independientemente de que abstrayamos, digamos, saquemos al señor García, una persona que está siendo investigada y que efectivamente ya tiene todos esos secretos levantados, ¿cuál sería el fin práctico de esa investigación para esa persona en particular, que no tiene nombre propio? Lo que pasa es que esta información está protegida y nosotros no podemos acceder. Es muy probable, y de hecho es así. El expresidente García ha acudido a la comisión, estuvo 8 horas en la comisión respondiendo preguntas. Sin embargo, esa información nosotros no la conocemos. Se la han levantado, sí, en otras comisiones. Y saludo la disposición, además, que tuvo él de colaborar y de decir, levanten, ¿no? Yo no tengo ningún problema, no van a encontrar nada, eso es lo que él dice. Entonces yo saludo esa disposición. Y por eso es que señalo que puede que se lo hayan levantado, pero no para efectos de la comisión. La comisión necesita conocer esa información para determinar o no responsabilidad. No, o sea, no es que el investigado ya tiene un estigma y es culpable. No, de ninguna manera. Congresista, usted preside por esta comisión que entiendo que tiene un mes más de vida. Mes y medio. Mes y medio de vida. ¿Usted, digamos, va a pedir alguna prórroga o va a terminar el mandato que la representación nacional le dio en el tiempo, digamos, fijado? Yo quiero saludar la disposición que han tenido todos mis colegas parlamentarios miembros de la comisión. La comisión hasta el momento ha sesionado 101 veces, 101 sesiones. Algunas de estas sesiones han durado hasta 13 horas. En total, nosotros hemos invitado a 217 personas. Nosotros hemos sesionado casi 750 horas y hemos realizado 401 levantamientos de secreto bancario, tributario, bursátil y de las comunicaciones. Eso ha significado un esfuerzo grande de todas las fuerzas políticas del Parlamento. Y si hemos tenido esta
dinámica de trabajo, en este ritmo de trabajo que sesiona 4 veces por semana, es porque queremos acabar en el plazo que la comisión nos ha dado. Que el Pleno nos ha dado. El Pleno nos ha dado mandato hasta el 4 de julio y nosotros queremos cumplir con el mandato que nos dieron en el plazo otorgado. Usted ha presidido también esta comisión y ha tenido, por todo lo que he visto en la prensa, una gran oposición de diversos sectores, evidentemente porque usted ha estado tocando, digamos, pisando varios callos. Incluso la conformación de la comisión se ha modificado. Digamos, la izquierda, sobre todo, que estaba representada, ha cambiado de, digamos, representantes en la comisión. Incluso muchos han pedido su renuncia, muchos congresistas, ¿no es cierto?, que no están en la comisión y dentro de la comisión también se han retirado y también han pedido renuncia. ¿Cuáles han sido los escollos más importantes que usted ha tenido en esta labor? Yo creo que aparte de los internos que usted acaba de describir, que acusaban injustamente de parcialidad, lo cual es realmente muy difícil de materializar porque la comisión es multipartidaria, están todas las fuerzas políticas y todos tenemos un voto. No es posible en una comisión en la que están todas las fuerzas políticas representadas con un voto que alguien pueda dirigir de manera interesada la comisión. No se puede. No habríamos llegado hasta la etapa de investigación que nosotros hemos llegado. O sea, para que el público entienda bien, no es como, por ejemplo, en la Comisión de Ética, que, digamos, por representatividad está conformada la comisión. No ¿sí? es como las comisiones ordinarias, porque ojo que en ética tampoco tenemos mayoría. Ajá. Pero no es como las comisiones ordinarias, que es como debería ser al final, porque hay una representación en el Pleno que es producto de la decisión del pueblo, de cuántos debe de haber por cada partido político. Sin embargo, buscando la pluralidad que garantice la independencia en la decisión que se vaya a tomar en la comisión, se optó por la pluralidad. Es decir, que independientemente del número de parlamentarios que ese partido político tenga, iba a tener un asiento con un voto en la comisión. Así, el APRA tiene 5 parlamentarios y tiene un voto. Acción Popular tiene 5 parlamentarios y tiene un voto. Frente Amplio en este momento tiene 10, pero antes, cuando se conformó, tenía 20, tiene un voto. Alianza para el Progreso, que se autoexcluyó de la comisión, 9 parlamentarios, un voto. Peruanos por el Cambio, que eran 18, luego se quedaron en menos, pero en el momento que se conformó eran 18, un voto. Y Fuerza Popular, que en el momento que se conformó éramos 73, 2 votos. Entonces, independientemente de la fuerza numérica de cada partido político, todos han estado representados con un voto. Con un voto. Entonces, esto garantiza que haya un control mutuo y que se impida, por lo tanto, parcializar alguna investigación. Ahora, es cierto que han existido muchas voces al interior del Parlamento, creo yo por desconocimiento del mandato de la comisión, por desconocimiento de cómo es que las comisiones investigadoras no pueden salirse del mandato. Sería un desorden total que las comisiones de pronto decidan investigar esto sí, esto no, independientemente del mandato que tengan. Teníamos un minuto y eso iba a ir ese minuto. Ese minuto yo quisiera aprovecharlo para decir, el escollo más grande que hemos tenido ha sido en la falta de colaboración del Ministerio Público. El Ministerio Público permanentemente ha impedido que nosotros podamos acceder a declaraciones, que podamos enviar interrogatorios, que podamos acceder a información muy relevante, a pesar que la filtran a todos los medios que les es posible, con la comisión no han querido colaborar y eso sí es muy grave porque el Estado tiene que trabajar como Estado para poder combatir males o para poder generar desarrollo. En este caso, para combatir la corrupción, el Ministerio Público, el Poder Judicial debería trabajar como Estado en unidad con el Congreso de la República. Medio minuto. Tengo la última pregunta, es esta. ¿Cómo interpreta usted, a qué cree usted que se debe que el Ministerio Público no haya colaborado con la Comisión Lavajato? Ellos quieren monopolizar la investigación y creo que han tenido problemas para aceptar que ha sido el Congreso de la República quien ha estado 2 pasos adelante con las investigaciones a pesar de no contar con todas las herramientas que ellos tienen. Congresista, ha sido un placer tenerla en el programa. Gracias. El público, como siempre, sacará sus propias conclusiones. No hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.